Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la semiología de las afecciones del hipocondrio derecho. Como siempre, cuando hablamos de la semiología, tenemos que tener una visión panorámica, como si fuera un corte tomográfico, las vísceras que pueden ocupar el hipocondrio derecho. Y vamos a recordar el hígado, ¿verdad? El lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, las vías biliares también, intrahepáticas y extrahepáticas, el ángulo derecho del colon o ángulo hepático del colon, la segunda porción del duodeno, el riñón derecho un poquito más abajo con su suprarrenal derecha, la cabeza del páncreas, el diafragma derecho, la vena cava, ¿verdad? Y el hecho de que es una de las zonas cercanas al tórax, entonces está solamente separada por el diafragma del tórax. Como también hablamos en el hipocondrio izquierdo, hay muchas afecciones torácicas que podrían referirse a el hipocondrio derecho con dolor. Por frecuencia, final motivo de consulta del paciente con dolor o con tumor, ¿verdad? El dolor que se origina en el hipocondrio derecho, entonces uno tiene que pensar así como pensamos los órganos: un cólico biliar, una colecistitis aguda, una coledocolitiasis enclavada. Eso es importante. La coledocolitiasis en sí, que no esté enclavada en la papila, no provoca dolor. La colangitis, que es la infección de las vías biliares, y una úlcera duodenal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de dolor en el epigastrio? Que hablamos de la forma fibrótica de la úlcera duodenal, que podría englobar las vías biliares, ¿verdad? Por su cercanía. Puede dar dolor y también podría dar por compresión ictericia. Se debe excluir, ¿verdad? Siempre con el dolor en hipocondrio derecho, la apendicitis aguda en posición subhepática. Acuérdense, si es que cuando demos apendicitis aguda o si ya dieron apendicitis aguda en alguna de las otras materias, que el apéndice secal puede ocupar diversas localizaciones. La más frecuente, por supuesto, es la descendente interna, pero que la subhepática puede también hacernos confundir con un cuadro inflamatorio de una vesícula biliar, por ejemplo. El cólico renal del lado derecho, ¿verdad? La inflamación de los anexos y el absceso subfrénico. O sea que todas esas afecciones también pueden causar dolor en el hipocondrio derecho, que se llama síndrome biliar, ¿verdad? El síndrome biliar es un conjunto de síntomas y signos que generalmente están relacionados con la presencia de litiasis en la vesícula biliar. Generalmente tiene una cantidad de manifestaciones, ¿verdad? Cuyo origen es el cálculo, los cálculos biliares, y lo que provocan de acuerdo, ¿verdad?, a la evolución de la patología biliar. Entonces, hay varios síntomas que pueden ser motivo de consulta en un paciente que sea portador de litiasis vesicular. Primero es el dolor que generalmente el paciente va a referir como un dolor que inicia en el epigastrio o ya directamente en el hipocondrio derecho, que como habíamos hablado es un dolor ritmado, o sea que aparece después de las comidas. A veces mismo no hace falta que sea una comida, así como muestran en los dibujos, así que se comió un asado de 500 kilos con cerveza, sino que simple hecho de
tomar un sorbo de mate a la mañana puede hacer que un paciente contraiga la vesícula biliar y tenga la mala suerte de que un cálculo se enclave en el bacinete y comenzar a tener un cólico biliar. Este dolor generalmente, como dije, es de tipo cólico, que quiere decir que es un dolor de tipo retortijón, como refieren los pacientes, que generalmente tiene un pusé muy alto y que luego puede calmar, pero queda un dolor residual. Este dolor puede irradiar a la región subescapular del lado derecho, ¿verdad? Y puede acompañarse de náuseas y vómitos o de sensación nauseosa. Y también otra de las consultas pueden ser las náuseas y los vómitos. Las náuseas y los vómitos es importante que nosotros indaguemos sobre el tipo de vómitos, sobre todo. Si estos vómitos fueron de características alimentarias, o sea que tienen restos de alimento porque el paciente ingirió, cuántas veces vomitó y sobre todo si después de los vómitos en algún momento vomitó algo amarillo, o sea, líquido bilioso, ¿verdad? Porque si el paciente vomita lo que comió y después vomita líquido claro, líquido claro, líquido claro, y en ningún momento de la cantidad de vómitos que tuvo aparece ese vómito bilioso, nos puede hacer pensar que el paciente tiene un cálculo enclavado en la papila. Por eso que no hay paso de bilis hacia el duodeno. Bueno, después la ictericia, que es importante, ¿verdad? Si el paciente se presenta o puede presentarse con ictericia. Esa ictericia es importante saber si es una ictericia progresiva, si él se dio cuenta, cómo se dio cuenta, si algún familiar se dio cuenta. También dónde apareció la ictericia. Si el paciente tiene una ictericia leve, generalmente se percibe así indagando, o cuando uno ya ve al paciente ya le llama la atención la ictericia, ¿verdad? Puede ser prácticamente como verdínica, que se le dice cuando el paciente tiene la tez y los ojos de un color amarillo casi verdoso, ¿verdad? Un verde limón, ¿verdad? O puede ser simplemente muy amarillo. Acuérdense también todos los síntomas que acompañan a la ictericia, ¿verdad? Sobre todo a la ictericia obstructiva, ¿verdad? Porque la ictericia puede ser una ictericia hemolítica, pero en la ictericia obstructiva es muy importante la presencia de prurito, que aparece en los pacientes y generalmente también se puede ir acompañado de acolia o hipocolia, en el caso de que sea una ictericia obstructiva. Entonces, ¿qué pasa? Como se ve acá, ¿verdad? Esta figura es la que yo le dije. Generalmente dice mujer cuarentona, multípara y obesa, ¿verdad? Antes se le decía las 4 Fs. Bueno, el dolor empieza como un cálculo, ¿verdad? Luego de una comida, el cálculo va y con la contracción de la vesícula biliar, ¿verdad? Se va y se enclava en el bacinete de la vesícula biliar, produciendo una obstrucción a la salida de la bilis que se encuentra almacenada dentro de la vesícula biliar. Entonces, esa imposibilidad de que el líquido biliar, ¿verdad? Pase a través del bacinete al conducto hepático común y luego al colédoco, hace que esta vesícula comience a distenderse, ¿verdad? Y a contraerse frenéticamente para poder sobrepasar esa obstrucción. Eso es lo que produce el dolor. A medida que pasan las horas,
si este cálculo no se desobstruye, esta vesícula va a comenzar a aumentar de tamaño y a tener un edema de la pared, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el líquido que está aquí va a aumentar en cantidad, pero no por secreción biliar, sino porque la vesícula biliar secreta mucus. Entonces va a comenzar a secretar mucus y esta vesícula va a aumentar de tamaño en forma progresiva. Y la presión intraluminal de la vesícula al mismo tiempo va a comprimir más las paredes de la vesícula biliar, llevándolo así a una obstrucción linfática que va a hacer que aumente más de tamaño. Luego, este aumento de presión y de tamaño de la vesícula biliar puede llevar a la compresión vascular arterial, produciendo entonces la isquemia y la gangrena de la vesícula biliar, que sobre todo ocurre más frecuentemente en el fondo, llegando a la perforación y a la peritonitis biliar. Bueno, esa es la evolución si es que este cálculo no se mueve o no se desenclava, ¿verdad? Una vez que el cálculo se desenclava, ¿verdad? Por medio de analgésicos o antiespasmódicos, ¿verdad? Entonces el dolor puede ceder parcialmente y luego totalmente. A eso es el cólico biliar, ¿verdad? Cuando este dolor sigue el camino que yo dije, ¿verdad? No se desenclava el cálculo y comienza el aumento de la presión, el edema, el aumento de tamaño, el dolor se vuelve continuo y esta bilis que no es aséptica se puede infectar, ¿verdad? Porque no está drenando y puede dar lugar a la aparición, ¿verdad?, de un dolor continuo. A eso ya le llamamos colecistitis aguda. Si este cálculo migrara, ¿verdad?, al hepático común y luego al colédoco, vamos a tener, si es que es un cálculo grande, una obstrucción del conducto colédoco, con lo cual podría aparecer la ictericia. Y si este cálculo migra y se enclava en la papila duodenal, entonces vamos a tener un paciente con mucho dolor, ¿verdad?, náuseas y vómitos incorrecibles, ¿verdad? Y ahí vamos a tener un dolor, un cálculo enclavado en la papila duodenal, que después va a seguir progresando también con ictericia. No todos los cálculos en el colédoco dan una ictericia progresiva. A veces hay muchos cálculos, pero son de tamaño pequeño y están como bailando o flotando dentro del conducto colédoco. Y a veces obstruyen el orificio de salida y el paciente se vuelve ictérico, luego se desobstruye, el paciente se blanquea. Estos son los que dan la ictericia intermitente. Bueno, continuamos. Entonces el dolor, ya hablamos del cólico biliar, que se caracteriza por su inicio repentino, ¿verdad? Lo clásico es que empiece 30 a 1 hora, ¿verdad?, después de una comida, a pesar de que a veces uno le da una chupadita nomás al mate y ya comienza el dolor en epigastrio, el malestar, las náuseas, ¿verdad? Puede llegar a varias horas. Siempre está relacionado con la ingesta, ¿verdad? Pero no siempre con la ingesta de comidas copiosas. Es un dolor intenso, continuo, ¿verdad? Como dijimos, con exacerbaciones o picos, ¿verdad? Y entre ellos no cede totalmente, por eso es cólico. Se localiza en el hipocondrio derecho y epigastrio y se irradia, como dijimos, al ángulo inferior de la escápula derecha o la región interescapular, ¿verdad? Tiene horas de duración y cede con analgésicos comunes. Entonces, si nos preguntan qué es el cólico biliar, vamos a decir dolor, hipocondrio derecho, que irradia escápula derecha,
que puede o no presentar náuseas y vómitos y que cede con analgésicos comunes, sin fiebre. Eso es un cólico biliar. ¿Sí? Porque después tenemos que saber qué es, cómo diferenciar una colecistitis aguda. ¿Por qué? Porque la colecistitis aguda es indicación de cirugía de urgencia. ¿Sí? Bueno, entonces, la presencia de hablamos de bilis en los vómitos, que el paciente describe de color amarillento y de gusto amargo, ¿verdad? Cuando hay presencia de bilis, cuando vomita el paciente, es una manifestación de que no hay obstrucción de la papila. No es que nos está haciendo el diagnóstico que no hay cálculos en el colédoco. Puede haber cálculos en el colédoco. A lo mejor pueden estar bailando ahí en el colédoco, pero no están obstruyendo el colédoco. Eso es lo importante. ¿Se entendió? Entonces, eso es un cólico biliar. La frecuencia de los episodios del cólico puede aparecer, es impredecible, a veces depende, ¿verdad? A veces cuando es muy grande el cálculo, a veces puede pasar en forma inadvertida por mucho tiempo, porque el cálculo prácticamente es tan grande que, digamos, ocupa toda la vesícula biliar. Cuando son pequeños son los cálculos más peligrosos. Entonces existe entre cólico y cólico siempre hay un periodo de tiempo sin dolor, ¿verdad? Por eso dijimos que el cólico biliar también es un ejemplo de dolor ritmado y periódico. Ahora, cuando esos ataques cólicos comienzan a tener un periodo corto, o sea, el periodo entre un cólico y el siguiente se va acortando, quiere decir que la enfermedad está progresando. Y ustedes fíjense que cada vez que se produce un cólico, ¿verdad?, es un proceso inflamatorio, ¿verdad? A todo proceso inflamatorio que le sigue una cicatrización y una fibrosis. Por eso que después, a veces, cuando operamos un paciente que tuvo muchos cólicos biliares, la vesícula se encuentra contraída. Parece como si fuera un coquito, que es lo que se denomina vesícula escleroatrófica. ¿Por qué? Porque tuvo tantos episodios de cólicos que a todos esos episodios le siguió un periodo de cicatrización y de fibrosis que fue achicando, y tenemos una vesícula muy pequeña de paredes duras. A veces se le relaciona con la cáscara de un huevo, y a veces pueden estar relacionados al cáncer de la vesícula biliar. Cuando un cólico no para, o sea, hoy tengo cólicos, sé un poco, mañana tengo otra vez un dolor muy fuerte, nosotros a eso le llamamos cólicos persistentes, ¿verdad? Y también es una indicación para nosotros de una cirugía de urgencia. Bueno, al examen físico, la palpación siempre empieza, como dijimos, por la zona que no duele, o sea, la fosa ilíaca izquierda, y seguimos que siempre el marco colónico hasta llegar al hipocondrio derecho o el epigastrio, ya donde ya siente dolor el paciente, ¿verdad? En un cólico biliar hay dolor, pero acuérdense que puede haber defensa muscular, ¿verdad? Los hilos hidroaéreos van a estar presentes, la percusión puede ser dolorosa, ¿verdad? Y los pacientes experimentan generalmente un cólico biliar, no tienen signos de peritonitis al examen físico, no hay signos de irritación peritoneal. Y el resto del examen físico es normal. Acuérdense que hay que mirar las conjuntivas, buscar signos de ictericia. Bueno, esto es lo que nosotros habíamos hablado, pero vamos a volver a repasar. Entonces, el cálculo que se enclava
¿verdad? En el bacinete, ¿verdad? Y hace que esta bilis que está acá, en la vesícula biliar, en este reservorio que es la vesícula biliar, quede estancada. Entonces, la vesícula se contrae, ¿verdad? Para poder expulsar la bilis por el cístico, el hepático, hasta el colédoco. Pero no puede, y eso es lo que produce los cólicos biliares. ¿Qué pasa si este cálculo no retrocede? Se le hace analgésico, se le manda a su casa, no retrocede. Entonces, ¿qué pasa? La presión va aumentando por el líquido que no está pudiendo ser evacuado, y eso hace que haya una obstrucción a nivel venoso y linfático, lo que provoca el edema de la pared vesicular y haga que la vesícula se secrete más mucus aparte de la bilis y la vesícula se distienda más, ¿verdad? Y se vaya distendiendo, ¿verdad? Hasta que comienza a exudar también hacia el peritoneo. Entonces tenemos bloqueo por cálculos, las contracciones bruscas, que es el dolor de tipo cólico, el edema de la pared vesicular, ¿verdad? El cálculo no se retrae o no es expulsado, ¿verdad? Y continúa la inflamación, la distensión, y esta bilis que se encuentra estancada junto con el edema, ¿verdad? Y el exudado de mucus hace que esta bilis, que no es aséptica, se infecte y dé una infección que es la colecistitis aguda, que tiene diferentes etapas, ¿verdad? Edematosa, cuando solamente hay una obstrucción linfática y venosa. Tenemos una colecistitis gangrenosa cuando ya la pared vesicular se encuentra isquémica. Y entre medio, cuando hay una obstrucción venosa y hay supuración, ¿verdad? Tenemos una colecistitis aguda con fibrina, ¿verdad? Alrededor. Entonces, la colecistitis aguda, ¿cuál es la diferencia entre el cólico biliar y la colecistitis aguda? En que el cólico biliar está caracterizado por un dolor discontinuo. Vamos a ver, quiero que se les quede bien grabado. Dolor discontinuo. Una vez que ese dolor discontinuo se vuelve continuo, entonces ya hablamos de una colecistitis aguda. Entonces, al comienzo, las características de la colecistitis aguda suelen estar asociados a un paciente que ha tenido cólicos biliares, ¿verdad? Muchas veces el dolor se vuelve continuo y puede que no sea muy agudo, muy evidente en algunos pacientes. Acuérdense, sobre todo pacientes diabéticos que tienen problemas con la microvasculatura. El paciente diabético con una colecistitis aguda para nosotros es una emergencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque como ellos tienen la circulación o la microcirculación alterada, sienten mucho menos dolor. Entonces, en general, ellos tienen una gangrena vesicular mucho más rápido que cualquier otro paciente. Entonces, nosotros tenemos que operar lo antes posible, antes que esa vesícula se perfore y dé una peritonitis. Entonces, también en la colecistitis aguda hay otra cosa que podemos observar, que es la ictericia transitoria. ¿Por qué? Porque si retrocedemos, voy a retroceder, aquí. Si retrocedemos, si esta vesícula aumenta mucho de tamaño, ¿verdad? Lo que va a ocurrir
lo que va a ocurrir es que esto va a aumentar de tamaño, ¿verdad? Y va a comprimir el colédoco. O sea, todo esto que está acá va a aumentar el tamaño. Y vamos a tener una pequeña compresión con aumento de una bilirrubina que puede ir más o menos hasta 2,5 más o menos, y no va a ser a lo mejor por la presencia de un cálculo del colédoco, sino por la presencia de un por la presencia del edema, ¿verdad? Del edema acá, ¿verdad? Todo esto va a ser una zona que va a aumentar la vesícula biliar, ¿verdad? Y ese edema que va a hacer, va a aumentar la vesícula, ¿verdad? Va a comprimir este colédoco. Entonces eso es lo que va a dar la obstrucción, que realmente no va a ser por un cálculo que migró, sino va a ser por el aumento, ¿verdad?, de la vesícula biliar, por el edema que hay debido a la inflamación. Todo esto va a comprimir y nos puede dar una ictericia, pero como ya dije, va a ser una ictericia que no va a pasar de 2,5. Eso es cuando por la inflamación se produce una compresión extrínseca, ¿verdad?, del conducto biliar principal. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos un cálculo en el colédoco, ¿verdad? Eso únicamente vamos a hacer cuando tengamos los medios auxiliares diagnósticos. Pero 2,5 en una colecistitis aguda no pueden hacer sospechar de compresión extrínseca por la colecistitis, ¿verdad?, y por el aumento del tamaño del bacinete. Bueno, sigamos. Entonces el dolor con el tiempo y la progresión del proceso inflamatorio, ¿verdad? La vesícula se distiende, como ya vimos, ¿verdad? Y finalmente puede producir una inflamación del tejido peritoneal parietal contiguo, ¿verdad? ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar que otros órganos vengan, ¿verdad?, y quieran delimitar ese proceso inflamatorio, ¿verdad? Y ahí va a venir seguramente parte del duodeno, del estómago, va a venir parte del epiplón y parte del colon, ¿verdad?, queriendo delimitar ese proceso inflamatorio que tiene la vesícula biliar. Bueno, entonces vamos a otra vez parar acá y vamos a hacer la diferencia entre un cólico biliar y una colecistitis aguda. Cólico biliar es dolor de tipo cólico, o sea, con exacerbaciones que disminuye y queda remanente, que no tiene más de 6 horas de evolución, que no tiene fiebre y que cede con analgésicos comunes. Eso es un cólico biliar. ¿Cuándo se vuelve una colecistitis aguda? Cuando el dolor es continuo, cuando el dolor se acompaña de fiebre y cuando el dolor no cede con analgésicos comunes. Pensamos en una colecistitis aguda. ¿Estamos? Bueno, la colecistitis aguda, en general, al examen físico, el paciente va a tener dolor. Un dolor, le ponemos la mano encima del hipocondrio derecho y duele, ¿verdad? No hace falta ni que le pedimos que respire profundo y duele, ¿verdad? Entonces, el dolor, nosotros no tenemos por qué agarrar y hundir la mano en el hipocondrio derecho, porque el paciente tiene dolor a una palpación superficial, inclusive puede tener a veces no solamente defensa, sino que tiene como una pequeña contractura a ese nivel de tanto dolor que tiene, ¿verdad? Pero sigue siendo defensa porque es voluntario. Otros síntomas que tiene el paciente puede ser náuseas,
un estado de nauseoso persistente, siempre tiene que llamarnos la atención, porque puede haber un cálculo enclavado en la papila. Va a tener anorexia, ¿verdad? No va a tener ganas de comer, por supuesto, y puede tener náusea. Puede haber fiebre, y el vómito generalmente puede tener o no, ¿verdad? Eso es muy importante, siempre preguntar si hay vómitos o no, y si ese vómito tiene un color amarillo oro. Porque quiere decir que si tiene un color amarillo a oro, quiere decir que hay pasaje de bilis por el coleo, pues es un signo indirecto. No quiere decir que no hay cálculo, pero sí que hay pasaje de bilis. Antecedentes remotos de la enfermedad actual en forma general, ¿verdad? Un paciente consulta por dolor en el hipocondrio derecho, que cambió de características haciéndose continuo, con más de 6 horas de evolución, que ya dijimos, que no cede con analgésicos comunes y se acompaña de sensación febril, corresponde a una colecistitis aguda. O sea, el examen físico, la mayoría de los pacientes con colecistitis aguda tienen una fase ansiosa, palidez, sudoración, están inmóviles. Acuérdense, cuando ya hay una infección, inflamación, el paciente se queda quietito. No es como, por ejemplo, en un cólico renal o en un cólico biliar. Los movimientos del abdomen suelen ser dolorosos, o sea, de repente uno le lleva a la camilla al paciente para hacerse su ecografía y ¡paf! Hay un bache ahí en el medio del pasillo del hospital y salta la camilla, el paciente grita, ¡ah! Dice, ¿por qué? Porque le duele. Entonces los movimientos del abdomen pueden ser dolorosos y no se puede mover mucho porque le duele. La respiración también es superficial y después le voy a contar lo que dicen los ecografistas. Y existe un aumento de dolor durante la inspiración. Si nosotros le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y el paciente le corta la respiración, ¿verdad? Por dolor, eso es un signo a favor de una colecistitis aguda. ¿Y por qué sucede eso? La vesícula está tan distendida que al respirar, la serosa vesicular visceral se pone en contacto con la serosa parietal, ¿verdad? Y eso produce dolor. O sea, la serosa visceral inflamada de la vesícula, ¿verdad? Al expirar, la vesícula se va hacia adelante, toca la pared abdominal, ¿verdad? Y se produce el dolor, ¿verdad? Y a eso los ecografistas le dicen que tiene Murphy ecográfico. ¿Verdad? Pero eso no existe, ellos nomás dicen, y no existe ningún libro. Bueno, en la palpación ya dijimos, hay defensa, sensibilidad en el cuadrante superior derecho del abdomen y hay dolor de rebote, ¿verdad? Generalmente no solemos hacer mucho. Dolor de rebote en un paciente que tiene defensa, sobre todo en la vesícula biliar medio, es un poco, digamos, engorroso provocar dolor si ya sabemos que está con una colecistitis aguda. Bueno, después se puede realizar la maniobra de Moynihan, ¿verdad? La maniobra de Moynihan es para buscar el signo de Murphy, que generalmente es imposible. O sea, uno pone, ¿verdad? Para hacer la maniobra de Moynihan, uno pone la mano sobre el hipocondrio derecho y este dedo medio tiene que tocar el punto cístico. El punto cístico se encuentra en una línea que une en la mitad de la clavícula, o sea, la línea medio clavicular, y llega hasta la décima costilla. Ese es el punto cístico. Entonces, para buscar hacer la maniobra de Murphy, el signo de Murphy, se hace la maniobra de Moynihan, que es manual. Se coloca la mano sobre el hipocondrio derecho, se le pide al paciente que expire, ¿verdad? Cuando el paciente expira, entonces nosotros deprimimos y cuando vuelva a inspirar, ¿verdad? Entonces la vesícula inflamada se pone en contacto con la serosa que nosotros comprimimos, ¿verdad? Al hacer la maniobra, y eso provoca el dolor.
Bueno, ese es el signo de Murphy que generalmente no se puede realizar en pacientes con colecistitis aguda. ¿Por qué? Porque no se puede deprimir la pared abdominal por la gran defensa muscular que presenta. Por eso muchos semiólogos decimos que el signo de Murphy se busca en las colecistitis crónicas. En aproximadamente 40% de los casos la vesícula es palpable, pero no crean ustedes, ¿verdad?, que es palpable así sobre el hipocondrio. De hecho, generalmente nosotros tenemos que poner la mano cerca más o menos entre el hipocondrio, ¿verdad?, en la parte lateral del abdomen, que vendría a ser el límite entre el hipocondrio derecho y la fosa lumbar derecha, y tratar de buscarle ahí, ¿verdad? Porque sobre el recto, ¿verdad?, que está contracturado, o sea, perdón, está así, está con defensa y está tenso, es imposible deprimir. Entonces tratamos de buscarle por los músculos anchos, que a veces son un poco más amables para la palpación, en el caso de una vesícula distendida por la colecistitis aguda. Se puede palpar. Es una vesícula palpable, entonces en este caso es vesícula palpable y dolorosa, ¿verdad? Bueno, en ciertos casos también la vesícula puede ser tan grande, ¿verdad?, que puede llegar inclusive hasta la fosa ilíaca derecha. Eso sucede mucho en los ancianitos, ¿verdad? Tuvimos muchos casos de pacientes en los cuales algunos médicos entraron con el diagnóstico de apendicitis aguda porque la vesícula llegaba hasta fosa ilíaca derecha y tenía defensa, y al abrir vieron una cosa verde oscura y se asustaron y cerraron todo y enviaron, y era una colecistitis aguda. Entonces siempre la historia clínica es importante. El epiplón adherido agranda la percepción táctil de cualquier tumor, y más del tumor vesicular. Los ruidos intraaéreos pueden estar normal o disminuidos, y la percusión es dolorosa y generalmente revela una matidez a ese nivel, ¿verdad? La colecistitis crónica se ve en pacientes que, como ya hemos dicho, ha sufrido procesos inflamatorios recurrentes y que no se resolvieron totalmente. Entonces, estos pacientes que tienen cólicos biliares persistentes y que pueden llegar a larga data, como hablamos hace un rato, pueden llegar a la fibrosis, ¿verdad? Estos pacientes generalmente consultan por que no digieren bien la comida, que tienen eructos, generalmente se distienden después de comer, tienen intolerancias a las comidas grasas y un dolor sordo en el hipocondrio derecho que puede irradiarse generalmente a la región, así como yo decía, mi paleta, dicen los pacientes, o sea, a la región subescapular, ¿verdad? Y que puede durar desde unos minutos a varias horas. O generalmente ellos ya están, los pacientes que tienen colecistitis crónica, cuando tienen dolor ya se automedican con algún analgésico o un antiespasmódico. Siempre la historia es muy importante porque con estos pacientes podemos errar y podemos tragarnos un cuadro de una úlcera duodenal. Entonces siempre preguntar bien cómo aparece el dolor, qué tipo de dolor es, ¿verdad?, si está relacionado con las comidas, si el dolor es de tipo cólico, si el dolor es de tipo puntada. Las irradiaciones son muy importantes. Acuérdense que los cólicos biliares irradian a la región subescapular y los problemas gástricos hacia la región dorsal baja. Bueno, en el examen de colecistitis de los pacientes con colecistitis crónicas, si se acuerdan, ¿verdad?, para buscar el signo de Murphy se hacía la maniobra de Moynihan, ¿verdad?, que era monomanual. En pacientes obesos se puede buscar el punto cístico y hacer la maniobra de Prom. La maniobra de Prom es bimanual. Bueno, la maniobra de Moynihan, ¿verdad?, el signo consiste en la interrupción brusca de la respiración cuando nosotros
comprimimos sobre el punto de Murphy, ¿verdad? Sobre el punto cístico, perdón, que es la unión de la línea medio clavicular y la costilla, la décima costilla. En ese lugar es el punto cístico. Nosotros le pedimos al paciente que inspire y cuando expira comprimimos, y cuando vuelva a inspirar la vesícula biliar choca, ¿verdad? Su serosa inflamada choca contra la serosa parietal y eso es lo que provoca el signo de Murphy, ¿verdad? Que es el dolor o el corte en la respiración cuando hacemos esto. En pacientes más obesos, ¿verdad? O con el ángulo de Sharpe un poco grande, podemos usar lo que se llama la maniobra de Pro. A mí personalmente me gusta porque puedo tomar todo el abdomen y comprimir con los dos dedos. Entonces ponemos los dos dedos, ¿verdad? Pulgares sobre el punto cístico. Ahí le pedimos al paciente que realice una respiración profunda, ¿verdad? Y cuando expira el paciente comprimimos y esperamos que inspire otra vez y ahí la vesícula desciende con el diafragma y se pone en contacto su serosa visceral con la parietal de la pared que nosotros apretamos, ¿verdad? Entonces eso provoca dolor y también es otra forma de buscar el signo de Murphy, que como le dije y ustedes se van a dar cuenta, esas maniobras no se pueden hacer en un paciente con colecistitis aguda porque el paciente de por sí al respirar nomás ya tiene dolor, o sea, no hace falta, ¿verdad? Y además tiene defensa muscular, no vamos a estar apretándole al pobre prójimo, ¿verdad? Para provocarle dolor. Bueno, el síndrome coleociano, ¿a qué llamamos síndrome coleociano? Es el dolor en hipocondrio derecho, ictericia, coluria y acolia. Es cuando, como dijimos, ¿verdad? El cálculo o los cálculos, ¿verdad? Pasan, ¿verdad? Después de la contracción de la vesícula biliar, lograron pasar a través del conducto cístico al colédoco. Y ahí eso le produce dolor. Si este cálculo puede migrar, puede estar así trancado a veces porque el cálculo a veces tiene el mismo diámetro del colédoco. Otras veces el cálculo no tiene el mismo diámetro o hay varios cálculos, entonces puede que tenga la paciente una ictericia intermitente cuando cede el espasmo, ¿verdad? Y pasa un poco de bilis. Entonces, la presencia de cálculos, ¿verdad? Puede pasar desapercibido si los cálculos son pequeños y dejan pasar bilis hasta que un día obstruye la papila biliar, ¿verdad? Y síndrome coleociano, para hablar de síndrome coleociano debemos de tener la ictericia, el dolor en hipocondrio derecho, la coluria y la acolia. Eso es muy importante. Esas tres cosas forman lo que llamamos síndrome coleociano. Si a eso, ¿verdad? Si ese cálculo que está ahí no deja pasar, ¿verdad? La bilis y aparte se infecta, se agrega a lo que llamamos la infección de la bilis, que es la colangitis. La colangitis es un cuadro infeccioso, ¿verdad? Complicación del síndrome coleociano que es grave. Un paciente con colangitis es una urgencia, ¿verdad? Ese paciente sí o sí nosotros tenemos que resolver su obstrucción. Entonces, volviendo otra vez, síndrome coleociano, el dolor abdominal, ¿verdad? Se provoca, puede ser intermitente o puede ser constante, dependiendo si es que el cálculo está enclavado o no. Generalmente es un dolor en el epigastrio y que puede estar asociado a náuseas y vómitos cuando el cálculo está enclavado en la papila. Generalmente es cuando el dolor es agudo, es patrimonio de las litiasis, y cuando es de comienzo insidioso
puede ser a causa de una neoplasia. Otros síntomas, como hablamos que es una ictericia obstructiva a expensas de la bilirrubina directa, puede estar presente el prurito. El prurito generalmente se debe a la impregnación, ¿verdad?, de las fibras nerviosas en la dermis, que produce una irritación y eso produce la picazón intensa, las náuseas y vómitos, ¿verdad?, ya hablamos. Y en pacientes con colangitis puede haber fiebre. Y según la severidad del cuadro, ¿verdad?, puede haber ictericia, coluria y la orina oscura, ¿verdad? A veces la orina puede ser de un color prácticamente marrón. Bueno, aparte de eso, el paciente, si está con una colangitis, va a presentar fiebre, taquicardia, hipotensión, ¿verdad? La ictericia, ¿verdad?, las escoriaciones en las extremidades, que pueden por el prurito, ¿verdad? Y los pacientes pueden tener dolor a la palpación durante la crisis del paso del cálculo alcohólico, defensa, no van a tener irritación y pueden ir empeorando si es que nosotros no le drenamos. Los pacientes que tienen colangitis pueden evolucionar a un estado de falla multiorgánica por la infección y pueden llegar inclusive a la muerte. Existe una tetrada, ¿verdad?, que dice dolor, fiebre, ictericia, coluria y acolia. A eso se le agrega shock y obnubilación, que es la pentada de Reynolds. Bueno, otro tipo de colecistitis es la colecistitis alitiásica. La colecistitis alitiásica o acalculosa es una patología que se presenta en personas, sobre todo en pacientes que están en terapia intensiva o pacientes que están muy infectados con un shock séptico o politraumatizados, en los cuales se presenta una necrosis o una gangrena vesicular por isquemia de las paredes. Generalmente son pacientes que están hospitalizados en terapia y que están con falla multiorgánica. El diagnóstico es difícil, ¿verdad? Y lo que nos va a dar el diagnóstico va a ser la ecografía, donde nos va a mostrar una vesícula biliar sin cálculos, ¿verdad?, y con este signo, el edema, ¿verdad?, alrededor de la pared vesicular, como una vía de tren que se llama. Eso es sinónimo que hay una gangrena de la pared vesicular, edema de la pared vesicular, y por lo cual es una urgencia quirúrgica. Bueno, el diagnóstico diferencial de las colecistitis, ¿verdad?, aguda incluye causas del dolor, ¿verdad?, abdominal. Ya hablamos de la apendicitis aguda, sobre todo cuando tiene una posición ascendente y subhepática, pero que ustedes recuerden que la apendicitis aguda generalmente tiene la cronología de Murphy, dolor en epigastrio que después irradia y se localiza en fosa ilíaca derecha, ¿verdad?, acompañada de náuseas, vómitos y fiebre. En los varones el dolor suele ser inicial en la región periumbilical. La colecistitis aguda es un dolor de tipo cólico que se inicia en el epigastrio, el hipocondrio derecho y que irradia a región subescapular. La úlcera perforada, el dolor no es cólico, es un dolor empuñalada, es un dolor urente, muy fuerte, ¿verdad? No se relaciona con la ingesta, generalmente se relaciona más con el hambre doloroso, la ayuna, ¿verdad? La historia previa del dolor ritmado, periódico, de 3 o 4 tiempos, ¿verdad?, la hambre dolorosa generalmente es lo que predomina.
Después tenemos cuando hay una úlcera perforada, tenemos el neumoperitoneo, podemos tener la desaparición hepática, podemos tener también la contractura abdominal. Y si la perforación está tapicada y escurrió un poco de líquido, sí nos puede hacer confundir con una apendicitis aguda o con una peritonitis de origen apendicular. Pero siempre hay una cosa muy importante que ustedes tienen que preguntar al paciente. Acuérdense, cuando hay una úlcera perforada y que se tabicó después, ¿verdad? El epiplón es el policía del abdomen, entonces a lo mejor se hizo un agujerito y escupió un poco así del líquido, ¿verdad? Duodenal, ese líquido va escurriendo por la corredera parietocólica derecha y puede llegar a la fosa ilíaca derecha y dar dolor parecido a una apendicitis aguda. Entonces va a ser dolor que inicia, ¿verdad?, de epigastrio y irradió fosa ilíaca derecha y luego se generalizó. Pero si ustedes le preguntan a ese paciente de la úlcera, cuando está con la peritonitis, ¿dónde le duele?, ¿verdad?, él le va a decir que le sigue doliendo en el epigastrio. Sin embargo, ¿verdad?, si ustedes tienen un paciente que tiene una apendicitis aguda, tienen la cronología de Murphy, tiene el dolor en epigastrio que irradió a la fosa ilíaca derecha y después cuando se hizo la peritonitis, ¿verdad?, si ustedes le preguntan dónde le duele más, siempre les va a mostrar la fosa ilíaca derecha. Eso es por las metámeras. Entonces, eso es una buena pregunta y para hacer un diagnóstico diferencial. La pancreatitis aguda, esta es la gran simuladora. Si bien a todo no está muy bien que sepamos todo, que el dolor es un dolor agudo en barra, asfixiante, que vomita mucho, que puede tener signo de Gaudier, ¿verdad?, que inclusive tiene una cantidad de signos y puntos dolorosos, a veces nosotros le podemos recibir a un paciente con pancreatitis aguda en el momento muy inicial o muy tardío. Entonces, cualquier paciente que llegue con dolor en epigastrio o hipocondrio derecho, siempre le tenemos que pedir amilasemia y lipasemia, ¿verdad?, y aminasuria, ¿verdad?, que van a estar elevadas, de 2,5 a 3 veces más de lo normal las dos. Y en ocasiones, raramente, una colecistitis aguda se puede complicar con una pancreatitis aguda y se puede ver en los estudios imagenológicos la presunción, uno puede corroborar. La pielonefritis. Con la pielonefritis es difícil hacer un diagnóstico diferencial. Hay dolor en fosa lumbar derecha, disuria, episodio de hematuria. El dolor es mayor en la fosa lumbar derecha que en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Y cuando le hacemos la ecografía vamos a ver que hay un sistema pielocalicial que está dilatado, que hay una hidronefrosis e inclusive se pueden ver cálculos. La neumonía de base derecha ya tendríamos que hacer el diagnóstico por medio de la clínica, ya que el paciente va a referir fiebre, anorexia, astenia, mialgias, dolor de puntada de costado, ¿verdad? Y sobre todo la respiración profunda. Puede inclusive tener náuseas, pero una buena auscultación y un buen examen, ¿verdad?, respiratorio nos va a mostrar al paciente con crepitantes, subcrepitantes, y también al hacer la percusión, si ya hay derrame pleural, nos va a mostrar la curva de Damasio. El infarto miocardio, ¿verdad?, el infarto en la cara diafragmática, generalmente puede ir acompañada de dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, ¿verdad?, pero el paciente está chocado. Ante un paciente que está sudoroso, está taquicárdico y la fase a veces es pletórica. Entonces nosotros con un buen electrocardiograma podemos hacer el diagnóstico diferencial. El acceso subfrénico derecho aparece como consecuencia, ya dijimos, al igual que el izquierdo, por procesos infecciosos de órganos vecinos o postoperatoriamente, ¿verdad? La presencia de gas por encima del hígado, ¿verdad?, y por debajo del diafragma nos va a hacer el diagnóstico.
Aparte, ¿verdad? Que va a tener el paciente fiebre en picos. Hay un adagio que nos enseñaron que decía que por esta fiebre en pico, pus aquí, pus allá, pus en alguna parte, pus en ninguna parte es igual a absceso sufrénico, porque en la era preecográfica era muy difícil de diagnosticar porque no teníamos ecógrafo, entonces todo era por placa de abdomen, ¿verdad? Y por presunción clínica. Acuérdense que siempre un acceso sufrénico puede tener por encima un derrame pleural por simpatía, ¿verdad? Por el proceso inflamatorio del diafragma que hace que también llore la pleura. Otros síntomas que deben llamar la atención son la inmovilidad del diafragma, que se puede ver por radioscopía, la tos y la disnea. Al examen físico hay dolor en el hipocondrio derecho y el diagnóstico se confirma por una ecografía o un ataque de tórax. Bueno, acá por ejemplo tenemos, ¿verdad? Esto es un neumoperitoneo, ¿verdad? Eso para hacer el diagnóstico diferencial. Neumoperitoneo más grande todavía. Esto es un acceso sufrénico porque ya una vez yo le dije, el neumoperitoneo siempre sigue el semicírculo del diafragma, ¿eh? Sigue el semicírculo del diafragma. El acceso sufrénico no. El acceso sufrénico, ustedes ven el diafragma y por debajo hay un nivel como si fuera un nivel hidroaéreo. Ese es un acceso sufrénico a anaerobios. Acá pueden ver otra vez, este es el pulmón, ¿verdad? Y acá se ve el acceso subfrénico, ¿verdad? Por debajo, ¿verdad? Y siempre, como dijimos, hay un pequeño derrame pleural por simpatía. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, otra vez un paciente con su derrame pleural. Acá tenemos el acceso sufrénico en el lateral. Bueno, otro diagnóstico diferencial que les va a gustar porque es como un trabalengua, que es el síndrome de Fitz-Hughes-Curtis. El síndrome de Fitz-Hughes-Curtis es una perihepatitis, ¿verdad? Que también puede ser una periesplenitis, ¿eh? Por una anexitis gonocócica del lado derecho. Y lo que pasa es que cuando un paciente tiene una enfermedad inflamatoria pélvica por gonococos, también tiene esta patología, una perihepatitis y una periesplenitis, y se forman estas adherencias entre el diafragma y el hígado, que a veces si uno se distiende, ¿verdad? O tiene distensión abdominal, se pueden estirar y pueden provocar dolor. Y este signo de Fitz-Hughes-Curtis es lo que se decía anteriormente cuando encontrábamos nosotros una paciente con una enfermedad inflamatoria pélvica y dolor en hipocondrio derecho, las llamas de la pelvis lamen la cara inferior del hígado, ¿verdad? Y bueno, es lo que es otro diagnóstico diferencial, pero no todos los pacientes que tienen flujo vaginal tienen síndrome de Fitz-Hughes-Curtis, o sea que háganle la ecografía porque a lo mejor también tienen cálculos biliares. El diagnóstico en la colecistitis aguda tiene 3 modalidades, ya dijimos, el clínico que está dado por la historia clínica, el examen físico, las pruebas de laboratorio y las imágenes. En el laboratorio, en el hemograma, vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia, una eritroacelerada. La urea y la creatinina pueden estar aumentadas. Si el paciente tuvo muchas náuseas, muchos vómitos, puede haber una creatinina elevada hasta 2, inclusive por deshidratación. La urea se mueve menos. Pero recuerden que en un paciente que tiene, por ejemplo, una pancreatitis aguda asociada, puede haber mayor deshidratación por aumento del tercer espacio y entonces la urea y la creatinina pueden estar un poco más elevadas. La glicemia es sumamente importante. Determinar un paciente con glicemia aumentada, a lo mejor debuta con una colecistitis y ahí recién se conoce diabético, eso es una urgencia quirúrgica. Paciente diabético con colecistitis aguda es una urgencia quirúrgica.
paciente diabético con una colangitis o un síndrome coleociano es una urgencia quirúrgica, o sea, es una urgencia de desobstruir ese conducto. El tiempo de protrombina en un paciente con una colecistitis aguda normal no debería estar prolongado, pero en un paciente que tenga una colecistitis aguda y que ya esté con un shock séptico, ¿verdad? Puede tener un alargamiento, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros pospongamos una cirugía. Acuérdense que cuando existe una falla hepática mínima, el tiempo de protrombina se va a alargar. En ese caso, nosotros nos tenemos que guiar por las plaquetas, ¿verdad? Pero debemos tener a mano, ¿verdad? Agregarle siempre vitamina K dentro de las indicaciones. El hepatograma, le vamos a pedir un hepatograma completo, donde podemos ver si la bilirrubina está aumentada, la directa está aumentada o no. Acuérdense, ¿verdad? Que las hepatitis también existen, ¿verdad? Entonces, si el paciente nos llega con una ictericia, ya de entrada siempre la historia es importante. Una ictericia que va precedida de mialgias, de astenia, de fiebre, de malestar general, es probable que sea una hepatitis. Una ictericia que va precedida de un dolor de tipo cólico, náuseas, vómitos, y dolor en hipocondrio derecho, ¿verdad? Es probablemente que sea litiásica. Los electrolitos y la gasometría también son importantes para determinar si el paciente está deshidratado o si el paciente está séptico, sobre todo para hacer el diagnóstico de acidosis. Otros medios auxiliares diagnósticos, ¿verdad?, que se solían utilizar, bueno, es raro ver esto, por ejemplo, en una radiografía simple, ¿verdad? Cálculos que estén así acumulados, así como esto también es raro, ¿verdad? Pero anteriormente, con unos aparatos con buena resolución se podría ver. Esto es lo que se hacía antes, que era la colecistografía oral, en la cual se le hacía tomar contraste al paciente y aparte se le hacía comer unos cuantos huevos para ver la contracción de la vesícula biliar. Muchos ya hacían su cólico biliar durante el estudio. Y esta es la colecistografía endovenosa, ¿verdad?, que se hacía con contraste iodado para ver la vesícula biliar y si las vías biliares, por si es que tenían cálculos o no, que son métodos que ya no se utilizan más. Lo que es método diagnóstico, el gold estándar para el estudio de las vías biliares, en primer lugar es la ecografía. La ecografía nos puede decir el estado de la pared vesicular, cuánto mide esta pared, ¿verdad? Hasta 3 milímetros es normal, más de 3 milímetros ya es que está aumentada. Siempre mide la pared posterior, no la anterior. También nos sirve para ver si no hay pequeños pólipos, ¿verdad?, que generalmente tienen una pinta de arbolitos que están pegados, pueden ser únicos o pueden ser múltiples, precursores del cáncer de vesícula biliar. También podemos ver si tiene edema perivesicular la vesícula, el tamaño de la vesícula, el contenido. Cuando es bien así oscuro, es bilis clara, pero a veces esto está reemplazado, ¿verdad? Está la vesícula y está lleno de un líquido con características más refringente, ¿verdad? Inclusive puede mostrar como aire adentro. Eso ya puede ser una colecistitis purulenta y venenosa. También nos ayuda para ver cálculos dentro de la vía biliar, medir el tamaño, si son únicos, si son múltiples, y proyectan lo que se llama la sombra sónica posterior. También nos sirve para ver las vías biliares, ¿verdad?, y medirlas, ¿verdad?, para ver la dimensión de las vías biliares del boleo. Acá está, esto es lo que yo les hablaba, ¿verdad? Esto es bilis, ¿verdad?, bilis clara, y este remanente así como
nivel, ¿verdad?, con contenido más espeso aparentemente puede ser barro biliar o puede ser pus. Acá tenemos los 3 cálculos que se miden y que tienen sombra acústica posterior. También la colangioresonancia. La colangioresonancia es un método muy interesante porque se puede ver la vesícula biliar, se puede ver las vías biliares, se ve el duodeno sin necesidad de invadir al paciente con un endoscopio y mandar contraste, ¿verdad? Es un método que actualmente se está usando mucho, sobre todo para aquellos pacientes en los cuales se tenía sospecha de litiasis biliar de la vía biliar principal y después el paciente comenzó a blanquearse, a bajar sus niveles de bilirrubina, se normalizaron. Entonces, para descartar, ¿verdad?, que el paciente no haya expulsado ya el cálculo a través de la papila, se hace este estudio que no es invasivo, no necesita de una sedación, que es la colangioresonancia. Entonces nos muestra las vías biliares, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos el Wirsum, acá tenemos el conducto colédoco con sus hepáticos, acá tenemos el conducto cístico y parte de la vesícula biliar. Y vemos cómo, ¿verdad?, el contraste es expulsado al duodeno y no se ve tampoco ningún defecto de relleno en ninguno de los conductos, lo que quiere decir que este paciente expulsó, ¿verdad?, su cálculo. Sin embargo, si miramos esta colangioresonancia, vemos cómo está dilatado, ¿verdad?, el conducto, ¿verdad?, colédoco, ¿verdad?, está dilatadísimo, ¿verdad?, a pesar de que deja pasar la bilis. Bueno, esto es, por ejemplo, una tomografía. La tomografía no es el medio más adecuado para las vías biliares. Sin embargo, durante una tomografía, para buscar otra cosa, podemos encontrar esta vesícula, que es una vesícula acodada o en gorro frigio, que aparentemente tiene un tabique que puede ser causa también de remanencia y que tiene cálculos. También se puede ver en otro corte cálculos dentro de la vesícula biliar en un paciente. En los pacientes que tienen obstrucción de vías biliares, en los cuales, por ejemplo, necesitamos que se haga un drenaje porque el paciente tiene una colangitis, o necesitamos extraer un cálculo porque está obstruyendo el colédoco, se indica un estudio que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE. Este estudio necesita de que el paciente reciba una anestesia, ¿verdad?, o analgesia, y debe ser controlado por el anestesista. Se introduce el endoscopio a través del estómago, el esófago, estómago, llega hasta el duodeno, hasta la papila duodenal. Luego, cuando voy a pasar acá, este es el endoscopio, ¿verdad?, que está acá, este es el duodeno, el endoscopio. Cuando llega a la papila duodenal, a través de este endoscopio sale un estilete de metal, ¿verdad?, que se llama el papilótomo. Este entra dentro de la papila y a través de eso canaliza el conducto colédoco y manda contraste. Eso hace que nosotros, acá se ve al revés, ¿verdad?, acá está el endoscopio, acá entró, ¿verdad?, la sonda y mandó el contraste. Y si se tiñe el colédoco, siempre hay que fijarse que siga el hepático derecho, el hepático izquierdo y sus ramas, y que todo eso se tiña. Y aquí se ve defecto de relleno, un cálculo, otro cálculo. Es más, se ven los cálculos de la vesícula biliar. Este es otro paciente en el cual se canalizó, ¿verdad? Se ve acá el colédoco, se canalizó el Wirsum. Eso no es lo más preferible. ¿Por qué? Porque una hipertensión del conducto de Wirsum puede causar
una pancreatitis post-sepre, que es un cuadro muy grave. Pero si no se manda mucha presión, el contraste puede ser que no se complique con eso. Bueno, lo importante es que nosotros acá vemos que hay 2 cálculos y acá vemos que dentro de la sonda tiñó y 2 cálculos. Otra cosa que puede hacer este aparato o este estudio es abrir la papila, cortar, lo que se llama hacer una esfinterotomía, y a través, o sea, abrir más la papila, el orificio papilar, y a través de eso poder extraer los cálculos mediante una canastilla que se llama canastilla de Dormia, que se mete a través de la papila. En síntesis, bueno, si tenemos clínica de diagnóstico de litiasis vesicular, lo que tenemos que hacer es valorar los riesgos del paciente, clínicos, bioquímicos, ecográficos, y descartar una litiasis de la vía biliar principal. Si no tiene ninguna litiasis de la vía biliar principal, no hay necesidad de hacer ninguna colangio intraoperatoria, se va a una colecistectomía videolaparoscópica. Si al valorar riesgo de litiasis tiene antecedentes presentes o pasados de ictericia, entonces sí tenemos que hacerle un estudio que podría ser una colangio de resonancia o una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Si hay ausencia de cálculos, entonces se puede hacer una colangio intraoperatoria y va a ir a una colecistectomía videolaparoscópica. En caso de que la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica hable de la presencia de cálculos en la vía biliar, mediante este procedimiento se hace una esfinterotomía endoscópica y limpieza de la vía biliar principal, o sea, sacar los cálculos. En ese caso, si el paciente no tiene una colangitis, puede ir directo a la colecistectomía videolaparoscópica. Si el paciente tiene una colangitis, entonces se hace un tratamiento antibiótico, se espera, y cuando baja el riesgo, entonces se va a una cirugía. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de enviarle otra clase más tarde.